perfecto. Bueno, como lo decía uno de los participantes anteriores, a pesar del ambiente de incertidumbre que se respira en el país, hay buenas noticias en las regiones. Las regiones están produciendo buenas noticias y el Valle es un ejemplo de ello. Digamos, según veía las cifras de Invest Pacific, en el último año, lo corrido de este y el año pasado, o sea, el departamento logró atraer una cantidad importante de proyectos y más de $250 millones en inversión extranjera. Para hablar de esa proyección del Valle en los mercados internacionales, tenemos a Carolina Durán. Carolina es una caleña expatriada que regresó después de muchos años. Carolina estudió fuera del país, vivió fuera del país, etcétera, y volvió hace un par de años, decidió volver al país para trabajar, para liderar una iniciativa que se llama Building Markets, que busca conectar pequeñas y medianas empresas con grandes compañías de acá y del exterior. Bienvenida, Carolina. También tenemos a Juan Carlos Castro Lozano, que es el líder de Invest Pacific, pues que, como lo decía, es la entidad encargada de promover la inversión extranjera en el departamento. Bueno, para empezar, Carolina, ¿qué es Building Markets y cómo es esa conexión que están haciendo ustedes, ese match que están haciendo entre las pymes y las grandes empresas de acá y del exterior? Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenos días, tardes, ya casi. Narciso, gracias por esa presentación, y a José y a Forbes por la invitación. Building Markets es una entidad sin ánimo de lucro extranjera que opera hace 20 años en 8 países del mundo, pero miró hacia Latinoamérica hace 2 años. Decidió apostarle con un endowment, con unos recursos grandes de Hilton Foundation inicialmente, y ahora apoyado también por Nasdaq Foundation. Hemos tenido recursos de Coca-Cola Foundation y de varias, lo que llamo yo la filantropía corporativa americana, que hacen el bien porque saben que hacer el bien también es bueno para ellos. Y lo que hacen es construir mercados, como su nombre lo indica en inglés. Nace como una idea hace 20 años en la reconstrucción de Afganistán para probar un concepto donde esos recursos que se daban de donación y de alguna manera casi que de caridad para la reconstrucción del país no estaban llegando muy lejos. Por más dólares que le vertían a Afganistán, Afganistán no crecía. Se dieron cuenta de la importancia de trabajar con el tejido productivo y de trabajar la oferta y la demanda. Y desde la construcción de mercados, de los pequeños con los grandes o entre los pequeños, también se podía generar un desarrollo incluyente y sostenible. Y eso lo hemos probado ya en 8 países del mundo, con Myanmar, Siria, Turquía, Vietnam, Congo. Y precisamente hace 2 años, en un contexto complejo global, decidieron mirar hacia Latinoamérica y empezar por Colombia y por el Valle del Cauca. Para un resumen ejecutivo, somos el Tinder de los negocios. Conectamos a los pequeños con los grandes, o como dicen los americanos, les gusta que sea hachi huchi, que porque es para casarse, no es para solo salir una vez. Entonces queremos que los Río Paila, los Colombinas y todos los que estaban aquí, los Constructoras Bolívar, pues nos vean con esa posibilidad de crear esa cadena de compras inclusivas a largo plazo, de matrimonio para adelante. Perfecto, Carolina. Juan Carlos, ¿cómo ha sido esa labor de atraer inversión extranjera al departamento, digamos, en un momento retador para el país y lleno de incertidumbre? Adelante, por favor. Pues mira, para nosotros ha sido bastante positivo. Yo llegué hace 1 año y medio más o menos, y en ese momento nuestras propuestas de valor estaban muy dirigidas a rankings. Entonces el Valle es el tercero en esto, el cuarto en esto, el primero en esto, el segundo en lo otro. Y a partir de ahí empezamos con el equipo a identificar cuáles eran esas verdaderas oportunidades que teníamos en la región a partir de nuestro tejido empresarial, que empezaban a generar discusiones o interés a partir también de los nuevos criterios en la toma de decisiones de las empresas cuando querían invertir en un lugar y otro. Y ahí empezamos a ver cómo las empresas le estaban dando mayor importancia a temas relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas a corto, mediano y largo plazo. Y cuando empezamos a hacer entrevistas con empresas instaladas en el Valle del Cauca, les preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que más valorás de estar acá? Entonces muchas nos decían,
Pues mira, nosotros tenemos unas metas muy, muy difíciles alrededor de tener energías renovables al 2030, que es una imposición más o menos que existe en este momento. Nos preocupa mucho los temas relacionados con la transición energética y si los podemos cumplir. Sin embargo, en el Valle lo podemos hacer. Entonces, algo que han mencionado hoy es cómo a través de la cogeneración y otras formas de energías renovables, hoy en día el promedio de la producción energética del Valle en un 90% es de energías renovables. Entonces, si yo soy una empresa multinacional y estoy enchufado, por así decirlo, en el Valle del Cauca, yo ya cumplí esa meta al 2030. ¿En qué nos debemos enfocar? En seguir trayendo empresas con esa proclama, pero adicional fomentar y reforzar la atracción de energías renovables. Entramos en otro tipo de inversiones cuando hablamos de economía circular. Entonces, muchas de las empresas, y aquí lo nombraron, cómo a partir de leyes en Colombia o normas de acceso en otros países, si uno no tiene economía circular o procesos de economía circular para sus envases, sus empaques, el manejo de los materiales, pues simplemente no va a tener acceso a mercados. Y eso lo encontramos nuevamente en el Valle del Cauca. Tenemos fibras, pero también tenemos las capacidades de reutilización de envases y empaques. Y finalmente, que es un reto muy importante, es los combustibles. Entonces, hay normas que dicen que al 2027, por lo menos el 10% de los combustibles de avión van a tener que ser biocombustibles. ¿De qué se hacen? De bioetanol y de biomasa, algo que se concentra en el Valle del Cauca. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar esta narrativa y afortunadamente parte del éxito de esas inversiones y proyectos que están aterrizando en nuestra región se deben a esa visión que estamos dando, resaltando precisamente las vocaciones y las ventajas competitivas de nuestro departamento. Y ahí simplemente para terminar, parte del resultado que hemos logrado en este último año y medio es 30 inversiones, 30 proyectos que se han instalado en nuestro departamento que han generado alrededor de unos 3.500 empleos directos. Entonces, el aporte y las narrativas que estamos generando para acercar nuestro tejido empresarial, nuestras vocaciones a esas discusiones y necesidades internacionales, vemos cómo se está generando ese match positivo y cómo el Valle se viene a posicionar como esa región carbono neutral. Perfecto, Juan Carlos. Carolina, uno de los grandes males de la economía colombiana es la informalidad, tanto en el mercado laboral como en el empresarial, digamos. Es decir, muchos de los emprendimientos, ha habido un cambio importante, pero digamos, es decir, cómo lograr un cambio en la mentalidad del emprendedor, del empresario, de que la formalidad paga y que vale la pena ser formal, que entiendo es uno de los requisitos que ustedes tienen para apoyar pequeñas y medianas empresas. Bueno, cuando entramos a Latinoamérica deberíamos encontrar esos criterios habilitantes para trabajar con las empresas acá. Y si les queríamos abrir mercados tanto nacionales, locales como internacionales, lo primero que necesitamos es que tuvieran cierta formalidad o por lo menos la intención de una ruta hacia la formalidad. Teníamos 5 criterios, el principal era ese, que pudieran tener al menos RUT, que estuvieran haciendo inclusión social y productiva. Esto es muy importante decirlo, porque todas las empresas, ya van 2.200 en el Valle del Cauca, son empresas que están lideradas, guiadas por o inciden en o trabajan con población vulnerable, desplazados, migrantes, refugiados, madres cabezas de familia, en fin, población de alguna manera vulnerable. Pero, ojo, tienen producto y servicio probado. Es decir, esto no es una buena idea ahí en PowerPoint o de pronto una obra de caridad, no, son productos y servicios que ya han visto la luz del mercado, ya han vendido y normalmente son muy, muy interesantes porque tienen un componente de sostenibilidad. Esta camisa, por ejemplo, está hecha con PET, plástico reciclado de Maguipi, y como tenemos, la cartera que está ahí también parece cuero y es PET, entonces todos tienen procesos sostenibles. Y bueno, y por último están en el Valle del Cauca porque era donde íbamos a probar el piloto junto con Bogotá, comparar con Bogotá región, y desde aquí coincido con Juan Carlos, el tema de la proximidad geográfica con economías dolarizadas, también por la posibilidad de acercarnos a puertos secos por zona franca, pero decir también algo, las entidades que están acá han hecho una labor muy, muy interesante de hacer un semillero de empresas. Desde lo que se hizo con Valle Impacta, lo que hizo la Cámara de Comercio, lo que ha hecho la Gobernación, debo decir lo que ha hecho Pro Pacífico, Invest Pacífico, ha generado un semillero muy importante, pero ese llamado a la acción colectiva de lo que fue el estallido social post pandemia
yo creo que fue el clamor global a que se movilizaran hacia otro tipo de actividades, que la acción filantrópica no fuera solo construir escuelas y pintar casas, sino que realmente los incluyéramos en una cadena de valor productiva. Yo creo que eso es lo que debería estar haciendo, y sé que también está haciendo de alguna manera Compromiso Valle, solo que ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacerlo de manera mucho más estructurada y formal. En Europa, todos los grandes empresarios tienen el compromiso legal de comprar 25% de su cadena de proveeduría a pequeños proveedores locales. Es una ley. Entonces ya lo hacen porque sí, tienen que salir a buscarlos. En Estados Unidos, lo decían ahorita los de Río Paila, cambió el chip después de la pandemia y están buscando otro tipo de productos más sostenibles, con mayor impacto. En Latinoamérica, si bien cambió el chip y está la necesidad y tenemos la cadena de proveeduría, no lo estamos haciendo. Y en poco acceder a estos nuevos mercados, en un día, yo puedo tener 63,000 órdenes de compra en mi plataforma, en un día. Pero de Colombia tengo 12. Tengo de todo el mundo. Y mis pequeños proveedores están dando maña, pues les estamos ayudando precisamente a que lleguen a Estados Unidos, a Turquía, que exporten, que se internacionalicen. Oigan, pero ¿por qué no empezar por casa? Realmente de mis 100% de mis empresarios, solo el 10% está listo para salir a otros mercados internacionales. Así sea Ecuador al lado, en español. Los demás tienen que vender acá. Y ese es el mayor incentivo para la formalidad, porque si no tienen al menos el root aquí, no pueden venderle a ninguno de los que, con los que trabajamos. Entonces, poder abrir mercados, sí es costoso ser formal, lo sé, a veces engorroso, también time consuming, es el tiempo que hay detrás de todos los ejercicios es difícil, pero los beneficios son muy grandes cuando tú te ves que ya puedes empezar a competir y a dialogar en otro terreno de juego con otro tipo de participantes. Juan Carlos, usted ya mencionó el potencial del Valle en cuanto a energía, fuentes no convencionales, etcétera. Sí, ¿qué está pasando con el hidrógeno? Pues que se habla como la gran... todos los países quieren hacer desarrollos en temas de hidrógeno verde, etcétera. Hay unas restricciones, pero ¿qué oportunidades ven ustedes allí? Bueno, para nosotros el hidrógeno se ha vuelto en un gran potencial y algo que inicialmente se identificó a Colombia con un gran potencial, entonces empezaron a ver fuentes de energía renovables, principalmente en la costa atlántica y otros lugares de Colombia. Sin embargo, una vez empezamos, nuevamente como lo han mencionado, a entender qué era lo que teníamos, el potencial que teníamos tanto en la generación de energía relacionada con energía solar, pero también a través del bagazo, Colombia y especialmente el Valle del Cauca, de repente empezaron como a alumbrar, por así decir, las alarmas de inversionistas relacionados con ese potencial. Entonces, parte de esto fue un estudio que realizó el gobierno de Alemania, donde identificaron en América Latina cuáles eran los principales lugares donde ellos podrían desarrollar una industria de hidrógeno que los pudiera proveer para la generación, uno, de combustibles, que lo mencioné ahorita, y combustibles relacionados con el movimiento de carga marítima, y lo otro relacionado con la generación de fertilizantes verdes, por así decirlo. Y ahí es donde el Valle del Cauca, a través de la generación de biomasa, a través de los ejercicios de cogeneración, inclusive a través de ejercicios de empresas municipales que estamos trabajando ahorita, están todas direccionadas hacia precisamente la generación de hidrógeno y sus derivados. El hidrógeno se plantea como ese gran elemento, por así decirlo, que va a ser parte de diferentes cadenas de valor relacionadas con el transporte, relacionadas con la agricultura y relacionadas con la manufactura, donde lo podemos encontrar desde la fabricación del acero, a la fabricación de los fertilizantes y a la fabricación de combustibles. Y todo eso lo podemos hacer a partir de la industria que hoy en día está establecida en el Valle del Cauca, y en ese orden de ideas hemos tenido inversionistas provenientes de Japón, de Corea, estamos trabajando con Alemania. Próximamente vamos a tener a finales de mayo una agenda Alemania con la gobernación del Valle, precisamente para promover este tipo de proyectos y acompañados de empresas que ya están trabajando en esto desde el Valle del Cauca. Carolina, ya entrando en la recta final, las pymes sabemos que constituyen el porcentaje muy importante del tejido empresarial colombiano. Es decir, ¿cuál es la clave para que, además de la formalización, de que se formalicen, qué más puede hacerse para que definitivamente despeguen y crezcan y se vuelvan en creadoras de empleo, etcétera? ¿Qué hay que hacer? Es como la pregunta del millón, pero pues me gustaría saber su opinión. No, ya te la contesto y voy a conectar con lo que dice Juan Carlos también, de las empresas que nosotros estamos apoyando en Latinoamérica, empezando por el Valle del Cauca como modelo a expandir.
hay 16 sectores, uno de ellos es el de energía renovable. De hecho, tenemos un par de empresas ahí. Y claro, esto es un ejercicio de embudo, que están los de la base de la pirámide y están las que ya podemos entrar en una etapa de aceleración, por llamarlo de esa manera. Entonces, las tres condiciones para que estas empresas puedan crecer, sin lugar a dudas, el tamaño del mercado afecta muchísimo, poder vender, pero eso ahí mismo te cambia la ecuación cuando entras a mirar qué tanto vale esa empresa, porque está en función de un tamaño potencial para inversión, para atraer inversión. Para las pequeñas que no están en esa etapa, capital de trabajo. El tema de acceso al capital de trabajo para poder producir en el día a día es bien complejo en el país. Nosotros estamos creando un fondo de capital de trabajo, también a través de Building Markets se les da garantías explícitas e implícitas. Estamos dando un sello de calidad para que cumplan en tiempo y en forma. Creo que esos son como los constraints más grandes. Pero yo también veo en Colombia, y lo vivo día a día con mis empresarios, el tema del delivery, la capacidad de entregar. ¿Por qué? Porque es muy costoso el transporte, así sea dentro de la misma ciudad, y se les va todo el margen ahí, los ves a ellos mismos haciendo las entregas. Estamos haciendo una alianza maravillosa con Rappi, donde ellos están ya pudiendo llegar a 16 ciudades con Rappi, y pues lo que es el costo del delivery lo asume el cliente final o nosotros, con un precio diferencial, no los emprendedores. Y ahora ojalá pronto lo empiecen a ver en la plataforma con un sello de calidad de inclusión. Entonces el tema del delivery es tremendamente difícil para nosotros. El darse a conocer, el que todas estas grandes empresas, que son 1.700 en el Valle del Cauca, 700 en Compromiso Valle, al menos el 10% de ellas que le apostaran a las compras inclusivas, y cuando van a comprar jabón, papel higiénico para sus baños, lo que sea, en jabones es de lo que más venden en el Valle hoy para los hoteles. El sector Horeca compra de todo. Que pensaran en las empresas del Valle, que pensaran en esa cadena de proveeduría incluyente. Eso haría la diferencia. Y ahí viene el tema, que les pagaran no solamente a tiempo, porque eso hay una ley, que paguen a tiempo, no, que anticipen, sí se puede. Ahorita con Navilandia, todos los caleños sabemos qué es Navilandia, hicimos un ejercicio divino en un showroom donde 120 grandes compradores de cosas de Navidad aparecieron, entre esos Falabella, en el showroom en marzo, y les compraron anticipadamente, les pagaron ya. Ellos producen en junio, les entregan los productos para que en octubre estén en Falabella vendiendo todos esos productos, pero ya recibieron la caja. Eso les cambia la vida. Y estamos hablando que el 70% de nuestras empresas son mujeres, cabezas de familia, que tú bien lo dijiste, están creando más del 83% del empleo del país, el 40% del PIB. O sea, realmente esto te mueve el motor de desarrollo de un país. Perfecto. Y finalmente, Juan Carlos, una reflexión de, no sé, qué tan difícil es vender hoy en día a Colombia y al Valle. Pues sabemos, hay unos resultados que ustedes están mostrando, que están logrando. ¿Cómo se vende, digamos? ¿Cómo se maletea? ¿Cómo lo han logrado y qué viene para el Valle? Bueno, es evidente que hay retos tanto en la región como a nivel Colombia, estabilidad en términos jurídicos, estabilidad en términos financieros y económicos, siempre se van a volver, digamos que un obstáculo para atraer inversión. Sin embargo, uno también debe medir cuál es la perspectiva que tiene la región. Entonces, muchas de estas inversiones y nuestra propuesta de valor está dirigida hacia inversiones de largo plazo, hacia sectores que no tienen una flexibilidad frente a decidir o una elasticidad frente a decidir si estoy aquí un día o me voy para el otro día. Sí hay sectores importantes relacionados con tecnología, donde el talento humano que lo tenemos, pero igual tenemos que fomentarlo más. Podemos tener una desviación a veces, sin embargo, cuando estamos hablando de proyectos como el de hidrógeno, si estamos hablando de proyectos como la regasificadora que anunciaron hace poco, estamos hablando de proyectos que tienen un plazo muy largo. Entonces, no se enfocan en la coyuntura de hoy, sino ver cómo se puede desarrollar ese sector y cómo el Valle y sus cualidades le pueden aportar hacia adelante. Entonces, no mirar a qué somos hoy, en qué estamos hoy, sino en qué nos podemos volver y hacia dónde va el mundo, y atraer ese tipo de proyectos e inversiones es un poco en lo que nos estamos enfocando hoy en día y nos está yendo muy bien en ese orden de ideas. Perfecto, Juan Carlos. Y Carolina, para cerrar, una reflexión digamos, de cómo, una invitación, no sé, invitación de que para que más empresas se vinculen y apoyen a esas pequeñas y medianas las pymes, pues, del país, por favor.
Mira, hacer el bien y hacer siempre será un buen negocio. Yo creo que mirar hacia Latinoamérica en este momento es una gran oportunidad. Lo estábamos hablando hoy con mis colegas de Turquía y otros países que tuvimos esta llamada global. En todas partes del mundo en este momento hay cierto caos y el orden cambió, el orden económico cambió, el sistema de cooperación cambió. Ya estamos pensando en cómo mirar hacia Latinoamérica para poder construir mercados, pero desde ahí generar ese desarrollo incluyente, inclusivo, que eso es lo que es sostenible. La inversión llega, hay plata. Ahorita con un fondo holandés estamos trabajando temas precisamente de energía en el Valle del Cauca, llevo 7 años con ellos y hemos apoyado a crear tecnología local. Bueno, ahí sí hablo de Colombia como local, más de 531 empresas en tecnología limpia, que se llama Cleantech Hub. Por aquí estoy viendo que Pau está aquí y es una belleza Cleantech Hub todo lo que ha apoyado en estos años. Muchas de ellas están en el Valle del Cauca, o sea, oportunidades siempre hay. Lo que hay que tener es la confianza y el conocimiento. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen, Narciso, de Forbes, de poderle contar al mundo lo que está sucediendo en nuestro país es lo mejor que pueden hacer, porque eso le da esa reputación, le da esa visibilidad a esa creatividad que tenemos aquí en el Valle del Cauca o en Colombia, para que el mundo lo conozca y decida apostarle. Y nosotros como Building Markets intermediando ahí en el sentido de que estamos levantando la mano y diciendo garantizamos que esas operaciones se van a dar y se van a hacer bien, en tiempo y en forma. Eso también es un sello de calidad y de tranquilidad. Entonces yo creo que el llamado es a que sigamos divulgando, sigamos cooperando y sigamos haciendo las cosas bien, porque eso siempre trae réditos económicos al final del día. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos y Carolina. Sí, yo creo que el mensaje es de optimismo. Recordemos que los gobiernos pasan y este tipo de iniciativas quedan, digamos, y bueno, que el país y el valle y el departamento seguirán adelante. Muchas gracias. Así será. Muchas gracias. Gracias.